A finales del siglo XIX se produjo en España el llamado desastre de 1898, año en el que se perdieron las últimas colonias españolas, Cuba y Filipinas. En esta época España era un país rural, pero su atrasada agricultura no permitía alimentar a toda la población, que se vio obligada a emigrar. Al mismo tiempo se desarrollaron dos movimientos obreros, el socialismo y el anarquismo. En cuanto a la política, lo más llamativo era el turno pacífico, entre conservadores y liberales. En cuanto a la literatura, vamos a hablar primero de la preguerra. Hablemos de poesía. En primer lugar, encontramos dos movimientos, el modernismo y la generación del 98. A pesar de que son movimientos coetáneos que comparten el rechazo del realismo, la renovación y la subjetividad, hay elementos que los diferencian. El modernismo se refugia en países lejanos y exóticos, mientras que la generación del 98 en España y sobre todo en Castilla. El primero tiene temática intimista, se caracteriza por la tristeza y la melancolía. En cambio, el segundo tiene temática existencial como la muerte, el paso del tiempo. Además, el modernismo tiene rebeldía creativa y el conflicto entre artista y sociedad burguesa. La generación del 98 destaca Machado por la obra Campos de Castilla. En cambio, en el modernismo destaca Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Valle Inclán y los hermanos Machado. Por otra parte, encontramos las vanguardias, un movimiento renovador que rompe con todas las normas anteriores. Este se caracteriza por el irracionalismo mediante el mundo de los sueños, la originalidad mediante poemas visuales, la deshumanización desprovista de sentimientos, la libertad del poeta, la provocación contra la sociedad burguesa y el antirrealismo. Podemos clasificar los distintos movimientos de vanguardias en expresionismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo, creacionismo y ultraísmo, que dejaron huella en la generación del 27. El nombre de este grupo de poetas se debe al hecho de que participaron en un homenaje a Góngora en Sevilla en 1927. Los más destacados son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Lorca y Alberti. La mayoría coincidieron en la residencia de estudiantes de Madrid, eran de edades similares, mostraron su apoyo a la República y sobre todo mezclan a la perfección vanguardia y la tradición. Siguieron el ejemplo de Ortega y Gasset y Juan Ramón Jiménez. Podemos destacar dos etapas, la primera de deshumanización, que se caracteriza por la ausencia del sentimentalismo, y otra de rehumanización, en la que se redescubre el interés por las pasiones humanas. La diferencia de estas dos etapas se debe a la obra Poeta en Nueva York de Lorca. Por otra parte, encontramos la narrativa. La novela de este periodo se caracteriza por la denuncia de las injusticias como el caciquismo, el hambre, el pesimismo ante la situación del momento a causa del desastre del 98, la influencia de la filosofía y la renovación estética mediante el subjetivismo y el arte total. Los autores son Unamuno, que crea Las nivolas, que son obras con reflexión filosófica, Valle Inclán, creador del Esperpento, obra que deformaba la realidad de forma humorística, Azorín y Pío Baroja. Y ahora nos queda el teatro, que principalmente tiene dos tendencias, el teatro comercial y el teatro de innovación. En el primero encontramos la comedia burguesa de Benavente, que critica los ideales burgueses, el teatro en verso y el teatro cómico, donde se recuperan los ambientes costumbristas románticos. En cuanto al teatro de innovación, destaca Valle Inclán, que tiene tres ciclos, el mito, la farsa y el esperpento. En este último destaca su obra Luces de Bohemia. Por otra parte, tenemos a Lorca, que tiene tres grandes bloques, primeras piezas teatrales bajo la influencia modernista, el teatro vanguardista influenciado por el surrealismo y una etapa de plenitud con la que alcanza el éxito comercial. Tras el fracaso del golpe de Estado de julio del 36 contra la Segunda República se produjo la Guerra Civil Española, que concluyó el 1 de abril de 1939 cuando Francisco Franco declaró su victoria y estableció una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975. Durante este periodo, a causa de la censura y los problemas de guerra, exilio y muerte de algunos autores, se produjo un vacío en la producción literaria. Volvamos a hablar de poesía. En los años 40 existe una división entre poesía arraigada y desarraigada. Esta división la hizo Dámaso Alonso. La poesía arraigada busca la evasión mediante temas irrelevantes para huir de los problemas sociales. En cambio, la poesía desarraigada transmite los problemas de la posguerra mediante una temática de búsqueda existencial del individuo, estilo muy expresivo e intensidad emotiva. En poesía desarraigada destacan Blas de Otero y Vicente Aleixandre. Los años 50 se caracterizan por una evolución de la poesía desarraigada al realismo social. Como temática encontramos problemas humanos, injusticias, deseo de libertad y de un mejor mundo. El lenguaje es sencillo y fácil de entender. El poeta quiere ser la voz del pueblo y algunos autores destacados son Gabriel Celaya y Blas de Otero. A finales de los 50 los poetas se desplazan de lo colectivo a lo personal. Mediante el poema pretenden conocer la realidad del momento y a sí mismos. Principalmente los temas tratados son el paso del tiempo, la fugacidad de la vida, demostrando una nostalgia del pasado, la amistad, el amor como experiencia individual, la reflexión en la poesía, temática social y política mediante la ironía. Buscan un lenguaje personal, destacan Claudio Rodríguez, Jaime Gil de Viedma y Ángel González. En narrativa, como consecuencia de la guerra, la novela española empieza de nuevo. Podemos clasificarla en tres etapas: posguerra, realismo social y renovación técnica.
En los años 40 principalmente tienen como tema la amargura, la soledad, la muerte, para reflejar la mala situación de España de los años 40. Los personajes suelen ser marginados, sin embargo no son ningún tipo de crítica. Encontramos varias tendencias: la novela triunfalista, la novela psicológica, la novela simbólica, el tremendismo y la novela existencial. En los años 50 se produce un gran auge de la novela gracias a la reducción de la censura. Aparecen novelas de denuncia de las injusticias. Los autores pretenden dar testimonio de la realidad desarrollando los siguientes elementos: el realismo crítico, la novela objetivista, el autor observa la realidad sin participar en ella, y el realismo socialista, se refleja la realidad como un enfrentamiento entre opresores y oprimidos. Se caracteriza por abandonar aspectos técnicos para valorar el argumento. La narración es sencilla y lineal. Hay preferencia por los personajes colectivos, el diálogo refleja la forma de hablar de cada grupo social y el estilo es sencillo, con un lenguaje directo. Los temas son la dureza de la vida en el campo, el mundo del trabajo urbano, la ciudad, las clases trabajadoras, la burguesía y la guerra civil. Finalmente, en los años 60, gracias a la ley de prensa, se reduce el autoritarismo, cosa que permite una mayor difusión cultural. Cabe destacar Tiempos de silencio de Luis Martín Santos. La temática es la frustración, la impotencia y el desarraigo. Refleja la realidad socioeconómica a través del monólogo interior, cultismos y términos científicos. Además existe la novela hispanoamericana, la cual se divide en 4 etapas. La primera, de 1940 a 1945, se hereda la novela realista con intentos de renovación en el lenguaje y en la temática. Se reflejan los problemas de los hispanoamericanos y tiene 3 subgéneros: la novela de la naturaleza, la novela de la revolución, en la que encontramos la novela de revolución mexicana, y la novela del dictador. Finalmente, la novela social con el subgénero de la novela indigenista. La segunda etapa es el realismo mágico, que va de 1945 a 1960, en la que la realidad se mezcla con la fantasía. Se produce una renovación temática con la aparición de paisajes urbanos y temas existenciales y fantásticos. Se incorpora el narrador protagonista, el monólogo interior y la ruptura de la linealidad temporal. El boom de la novela hispanoamericana va de 1962 a 1980. Los autores perfeccionan el realismo mágico integrando lo fantástico y lo real ampliando la temática. Destaca Gabriel García Márquez. A partir de 1980, en los mass media, el autor se convierte en el comunicador en una sociedad dominada por los medios de comunicación de masas y este se sitúa al mismo nivel que la novela. La narrativa hermética o metanovela crea una novela para minorías. El teatro de posguerra en los años 40 se caracteriza por el rechazo de las innovaciones y transmite los pensamientos de los vencedores de la guerra civil. Encontramos 2 tendencias: el teatro comercial con obras costumbristas y cómicas. Un ejemplo de este es el teatro del humor. Destaca Miguel Miura. Finalmente, el teatro del exilio se caracteriza por incluir novedades vanguardistas. En los años 50 domina la corriente del realismo, en la que se manifiestan los problemas sociales y la falta de humanidad que se deriva de ellos. A causa de la censura, muchas obras no se llegaron a estrenar. Destaca Alfonso Sastre y Buero Vallejo, el cual tiene 3 etapas: existencialista, de temática histórica y de innovación. Durante los años 60 los autores se interesan por las novedades extranjeras como el teatro underground o el teatro del absurdo. Además surge una corriente simbolista marcada por el pesimismo. A finales de esta década y principios de los 70 surgen compañías de teatro independiente que combinan danza y música, improvisan y realizan una crítica social. Algunos de ellos son The Bodegón, La Cuadra y La Furious Baus. A partir de 1975 disminuye el teatro independiente y surge el neorrealista, combinando elementos realistas e innovaciones formales. Se continúa desarrollando el teatro comercial y también surgen salas de microteatro para el teatro alternativo. La década de los 70 se inicia con la crisis del petróleo y con la muerte de Franco en el 1975. Entonces se produce la transición democrática que supone la descentralización del Estado, es decir, aparecen 17 comunidades autónomas. Todo ello supone la desaparición de la censura, el regreso de los autores exiliados, la expansión de grupos editoriales, etc. La poesía última en los años 70 reúne los siguientes rasgos: distanciamiento de los preceptos éticos de la literatura anterior, intelectualismo, ambientes decadentes mediante la frivolidad y la ironía. Además, defiende la deficiencia de la poesía para cambiar el mundo y surge un nuevo vanguardismo. Tras la muerte de Franco se busca una poesía más intimista. También aparecen nuevas tendencias poéticas como la metapoesía, la poesía experimental, la poesía clásica grecolatina y la poesía pura. A partir de 1986 aparecen los llamados postnovísimos, los cuales se caracterizan por la recuperación de los poetas de los 60. Finalmente, en la década de los 90 aparecen 2 nuevas tendencias: la poesía del silencio y la poesía de la experiencia. La poesía de la experiencia es una poesía realista en la que se tratan temas como la soledad urbana y el escepticismo filosófico y religioso. El poeta busca transmitir al lector su emoción y que éste lo comprenda, por tanto usa un lenguaje poético accesible. Finalmente encontramos la narrativa última. Uno de los corrientes más destacados es el experimentalismo, en el que se rechaza la novela de argumentos y da importancia al lenguaje.
El monólogo interior se transforma en un monólogo caótico que termina perdiendo el sentido. Igual que hicieron las vanguardias, se eliminan los signos de puntuación, se usa el collage, se dejan las páginas en blanco, además se utiliza el flashback y los espacios son reducidos. Tras la llegada de la democracia, una nueva promoción de autores reacciona contra el experimentalismo. Nace el realismo renovado, que reivindica la narración como tal. Busca intriga, aventura, amoríos, enredos, por lo que se narra una única acción lineal. Y el final es explícito. Estas novelas reflejan la confusión del hombre moderno que ha perdido la fe en los valores que explicaban el mundo, por ello los personajes son inseguros, desorientados, etc. En la actualidad encontramos una gran variedad de tendencias: metanovela, en la que el narrador convierte los aspectos teóricos de la novela en el tema de su relato; la novela histórica, la novela de intriga y policíaca, la neorrealista o generación X, representando la conducta de jóvenes adolescentes, sus salidas nocturnas del sexo, alcohol, el rock; la novela lírica, buscando la perfección formal; la novela autobiográfica y la novela culturalista.